10 cosas que tienes que saber de los wayuu. Número 1, Guanesia. Nosotros los indígenas wayuu tenemos nuestra propia lengua o idioma que es el wayuunaic. Número 2, Piama en wayuunaic. Tenemos nuestra propia vestimenta. La mujer wayuu tiene su vestimenta y es la manta o wayushen. Y el hombre wayuu también tiene su vestimenta. En este caso yo cargo mi vestimenta que es el shenpara y también la sirra o wayuu. Número 3, tenemos clan o casta. Cada clan está representado por un animal y una simbología. Por ejemplo, mi clan es Husayu y el animal que representa mi clan es la culebra sabanera. En wayuunaic su nombre es Casiwano. Número 4, o Pienchi en wayuunaic. Quien soluciona un problema, quien participa en la resolución de un conflicto y quien soluciona el conflicto es el tío materno. Tío en wayuunaic es Araira. Araira, tío. Número 5, en wayuunaic, Array, vivimos de la siembra, de la caza, la artesanía y del pastoreo. Número 7, Acarrach. Tenemos nuestro baile típico, que es la yonna, donde imitamos los pasos de los animales, como por ejemplo el paso del samuro en wayuunaic es samutquaya, el paso del alcaraván en wayuunaic es carraiquaya, el paso de la tortolita en wayuunaic es gozocorroiquaya. Número 6, Aipirrua. Somos matrilineales. Heredamos la casta de nuestra madre, mas no la de nuestro padre. Número 8, Mequisa. Tenemos nuestro propio territorio en la alta, baja y media Guajira, que es donde reposa los restos de nuestros antepasados. Número 9, Mequietza. Tenemos nuestra propia música y nuestros propios instrumentos musicales. Nuestro canto es el hayeche y algunos instrumentos musicales del wayuu son maase, que es la flauta, cacha, que es el tambor, turrompa, saguagua. Son algunos instrumentos musicales de nosotros los wayuu. Número 10, poró. Nosotros los wayuu tenemos nuestro propio sistema normativo para la resolución de un conflicto, para la resolución de conflicto que no está escrito, sino que se ha transmitido de manera oral de generación en generación. En la resolución de conflicto es donde participan los tíos maternos y dialogan con el palabrero o putchipu, que es el mediador en la resolución de conflicto.